Detalles, momentos, lugares, recuerdos, retratos. Tomo mi cámara, veo la realidad a través del lente y me surge la pregunta: ¿para qué sirven las fotografías? ¿Cuál es su función social? Soy Gaby, fotógrafa. Estoy a punto de finalizar mi carrera y estoy haciendo una investigación acerca del lenguaje y la realidad. Para hablar de la función social de la fotografía, necesito conversar con alguien con conocimiento en semiótica, es decir, el estudio de los signos. Me cito con Gastón Gainza, lingüista y profesor de la Universidad de Costa Rica. La fotografía surge de un punto de vista, ¿verdad? El punto de vista humano que la hace posible, digo en el fotógrafo, en el que hace la fotografía, es histórico. Está, por lo tanto, enriquecido por todos los componentes de lo que llamamos el ser histórico. Es portador de una noción del poder, es portador de una ideología, es portador de una sensibilidad social. El texto que la fotografía es para el espectador es también un texto que se conoce o reconoce en un sentido más estricto, porque desde el punto de vista del espectador también hay un bagaje histórico de los mismos componentes históricos de que hablé antes. Entonces puede una fotografía, la imagen, el coágulo de realidad que es la imagen de la fotografía, ser repulsivo o ser profundamente atractivo. Sobre todo por la coincidencia de la sensibilidad social que hay entre el que hace la fotografía, el emisor, digamos, el productor de la fotografía, y el receptor o el destinatario de la fotografía. La foto es una imagen que le ayuda a recordar a uno un momento determinado de la vida, donde cuando nosotros pasamos momentos difíciles, ya sea a nivel de pareja o en la soltería,
momentos difíciles, entonces volvemos atrás al cajón de las fotos y buscamos las fotos ahí y vamos a ver fotos que nos traen buena vibra, que nos traen cosas buenas, verdaderamente. Eso va a cambiar nuestra mentalidad, nos va a bajar ese nivel de cólera que tenemos, de frustración, y etcétera, etcétera, y nos va a elevar. Como que lo regresa a ese tiempo de felicidad también, que lo captó. Entonces, si estás como en una determinada situación o momento emocional, si ves plasmado una imagen alegre o que te recuerda una situación muy especial, entonces te surge esa situación que pasó en ese momento. Correcto, nos va a dar la ventaja, de liberarnos en los momentos de presión. Cualquier fotografía es un texto, es un texto. El signo, en definitiva, es siempre parte de un texto. A veces puede coincidir el signo con un texto. Por ejemplo, un grito de terror en la noche es un signo y al mismo tiempo es un texto. Pero también el Quijote es un texto y los 2 volúmenes del Quijote tienen muchos signos. Entonces, el signo es un componente fundamental del texto, pero la fotografía, más que un signo, es un texto. Porque además en la fotografía, como imagen de la realidad, siempre hay muchos elementos que están articulados y cada uno de esos elementos puede ser descifrado, leído, quiero decir, reconocido como un signo. En estos momentos las imágenes nos inundan. Pero, ¿por qué tomamos fotografías? Para responder esta pregunta, conversamos con la fotógrafa Susi Vargas, una reconocida artista visual, investigadora y docente universitaria. Cuando uno habla de qué percibo yo a la hora de ver una foto, hay muchas cosas más que percibimos. No solo el que yo sepa fotografía, o sepa de composición, o sepa de zonas, o sepa de diafragmas, ¿verdad? Es que finalmente cuando yo miro una foto, estoy mirando más allá. Estoy mirando toda mi experiencia de vida, estoy mirando toda mi experiencia como especie incluso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con la imagen. Una imagen es capaz de comunicar historias, es capaz de contarte historias, es capaz de narrar en sí misma todo un discurso o simplemente quedarse en silencio. Puede hablarnos desde muchísimos lenguajes, nos puede hablar desde la metáfora, nos puede hablar desde el puntum, como en algún momento lo dijo Roland Barthes. Una imagen te puede perturbar, una imagen puede hacer que el mundo cambie, ¿verdad? Porque la forma en que uno la lee va a depender un poco de su contexto, va a depender de su aprendizaje social, va a depender muchísimo también del momento en que la estás mirando. Y una imagen puede significar muchas cosas a la vez, en diferentes contextos, en diferentes momentos o en diferentes receptores. Y entonces, claro, cuando uno habla de la fotografía tiene que hablar de muchas cosas. No es como cuando uno habla de un dibujo, que puede hablar de que el dibujo está compuesto por la línea, por el punto, por el diseño, por el color o la falta de color. Es que en una fotografía además estamos hablando del tiempo. El tiempo es uno de los componentes más importantes de la foto. Uno en milésimas de segundos es capaz de captar
todo una historia, todo un acontecimiento único y a veces hasta irrepetible. Aún la fotografía que es creada, ¿verdad?, tiene la capacidad de transformar una milésima de segundo en una situación particular. Entonces, claro, la foto la componen muchas cosas. La componen cosas que tienen que ver con la técnica en sí misma, pero la componen cosas que tienen que ver con el significado, y en ese significado, sus significantes, su capacidad de signo, su capacidad de ícono, su capacidad de modificar estructuras. Hay muchísimas lecturas que se le pueden hacer. Para poder hablar de textos, géneros discursivos, tenemos que partir de este origen de lo humano, que se debe fundamentalmente, y esa es la diferencia con los demás seres vivos del planeta, se debe fundamentalmente a que los demás seres mantienen la relación de necesidad con la naturaleza, y los seres humanos desde el momento en que llegaron a ser humanos rompieron la relación de necesidad con la naturaleza. La comunicación fue la cuna de lo humano y el origen de todos los sistemas de signos o lenguajes. Y todos los sistemas de signos tienen que ver con el potencial sensorial de los humanos, los 5 sentidos. Hay lenguajes para los 5 sentidos. Cada uno de estos lenguajes forma a su vez un sistema de signos que puede generar géneros discursivos. Una gran cantidad de factores, y el mayor factor es vivir en una sociedad, en un momento específico histórico, que se enfoca en la imagen como única realidad. Entonces, nosotros compramos imaginarios que son imágenes. Tú consigues tu carro por una imagen, lo que compras en el restaurante es una imagen, la ropa la compras por internet a través de una imagen, conseguís novio o novia a través de una imagen, ¿verdad? Entonces, el perro que querés por medio de una imagen, o sea, todo es un constructo que tiene que ver con realidades imaginadas, y a eso se enfoca la publicidad. Entonces la publicidad en este momento te construye realidades, está enfocada precisamente a que vivas una vida construida a partir precisamente de la imagen. Ese es el fin en este momento de la publicidad. Ni siquiera que adquieras un producto, no, sino que adquieras un medio de vida completo. Y eso es muy complicado. Los comunicadores o teóricos de la comunicación en 20 años se van a volver locos tratando de entender este momento, ¿verdad? Porque realmente vivimos en un imaginario visual hecho a través de la fotografía. Ok, Gaby, vamos a ver cómo funciona esto de la luz y del cuarto oscuro. Cuando uno saca una fotografía, realmente lo que la cámara está captando, o lo que la película está captando, es la luz exactamente como viaja en el espacio, o sea, completamente al revés, completamente en negativo, ¿verdad? Por eso es que uno habla del negativo y del positivo en la imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos un negativo y esta es una ampliadora. La ampliadora lo que nos permite es pasar esta imagen a la inversa. De hecho, cuando no existía, en el siglo XIX lo que hacían era hacer un hueco en el techo, metían el negativo ahí y se proyectaba en el piso del estudio durante las horas que fueran necesarias. Ya a finales del siglo XIX aparecen las famosas cámaras solares, que era alguien que se metía como en una especie de cajita cerrada, ahí metían el negativo, había un pequeño espacio para el sol, para que pasara el sol, y entonces ahí ya lo podían ir corriendo para seguir la dirección del sol. Estas ya aparecen en los principios del siglo XX. De hecho, de los primeros que trajeron cámaras solares en Costa Rica fue un señor que se llamó Francisco Valiente, y posteriormente para la imprenta nacional, que antes se llamaba Tipografía Nacional, se trajeron las primeras ampliadoras de este tipo. Entonces, ves, aquí ya tenemos la imagen que se proyecta. La ampliadora lo que nos permite es... Toda foto tiene un porqué, y cuando ya yo encuentro el porqué, tengo que encontrar el lenguaje correcto para decirlo, ¿cierto? Entonces, los fines, cuando hablamos de los fines, hablamos fundamentalmente del fin persuasivo de la imagen, que es donde, por ejemplo, se circunscribe todo lo que tiene que ver con publicidad, fotografía comercial, fotografía de producto, fotografía de moda, toda esa parte del ámbito publicitario. Después tendríamos el fin informativo,
que ahí tendríamos todo lo que tiene que ver con fotografía documental, fotoreportaje, nota de prensa. Tendríamos el fin didáctico de la imagen, que sería el tercero, que estaría todo lo que tiene que ver con fotografía, cuyo fin es precisamente enseñar a través de la imagen. Todo lo que tiene que ver con arqueología, fotografía etnográfica, científica en general, o todo lo que tiene que ver con educación. Y finalmente tendríamos el fin artístico, que es donde estaría todo lo que tiene que ver con la foto conceptual, performance, videoarte, lenguajes más estéticos o artísticos en la imagen. Cuando ya tienes el fin, o sea, usted dice, ok, yo voy a hacer entonces fotografía documental, la cuestión es ahora con qué lenguaje lo digo. Y ahí tendríamos las funciones. Entonces en las funciones tenemos varias. Tenemos la función poética, que se centra fundamentalmente en la forma, ¿verdad? Eso que a veces uno ve una foto y uno dice, uy, esta foto tiene una poética visual, hay algo en la luz, hay algo, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo poético. Después tendríamos la función conativa de la imagen, que es cuando uno logra centrar la atención en un punto específico. Y cuando la gente ve una foto conativa, lo que tiene es como una reacción de querer hacer algo, ¿verdad? Yo veo esta foto y yo digo, yo tengo que hacer algo con esa foto, o sea, me mueve algo en mí. Tenemos la fotografía emotiva, que se centra fundamentalmente en las emociones. Si uno se da cuenta a nivel publicitario, por ejemplo, todas las fotografías del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Abuelito, del Día del Perro, o sea, es esa cosa de que la gente ve la foto y es como, ay, qué lindo, qué emoción, ¿verdad? Te genera emociones. Tenemos la fotografía fática, que es una foto que se basa en el impacto visual, en que el espectador no olvide la imagen cuando la mira. Imagínate cuántas imágenes vemos al día. Ahora con los celulares, con el internet vemos cientos de imágenes al día, pero ¿cuántas de esas fotos se nos quedan realmente? Entonces, cuando tú tienes una foto fática, es que ha cumplido su cometido, que es alargar su impacto en el espectador y puede utilizar muchos medios, el asombro, el asco, incluso la cuestión erótica, ¿verdad? Entonces tú ves esa foto y no la olvidas, ahí se te queda dando vueltas en la cabeza. Tendríamos también la función referencial, que es cuando yo miro una imagen y la imagen es capaz de hablarme de contexto, de época, de momento. El cine utiliza recursos referenciales siempre, ¿verdad? Cuando ves una película y está ambientada en los años 40, cuando ves un retrato y ese retrato parece hecho en los 50, o sea, la fotografía te da toda la información que necesitas. Y finalmente tenemos la función lúdica, que es cuando a nivel semiótico le cambiamos el sentido de una cosa, la descontextualizamos y la ponemos en otra. Qué sé yo, que te lleves una modelo vestida, pero una cosa bellísima, al mercado, ahí por las pescaderías, y entonces sacas este personaje de contexto, lo metes en otro lado y resemantizas absolutamente todo lo que está alrededor de ella. Le cambias el significado. Todo ser humano, desde el momento en que nace, empieza a ser programado. Incluso hay quienes sostienen que antes de nacer ya hay unos primeros indicios de programación. ¿Programado por quién? Por el grupo en el que nace. La programación consiste en que debemos convertirnos en sujetos, en un sentido estricto. Un sujeto es el que está sujeto, pero es estar sujeto en un grupo social. En ese sentido, la programación social también se manifiesta en las formas de arte, que el arte, desde el punto de vista de lo que comunica, es decir, desde el punto de vista de su valor semiótico, fuera siempre rupturista, y que las vanguardias tenían en eso un papel importante, porque llevaban consigo la intención de romper programas. La programación social es inherente a nosotros. Ninguno de nosotros no es un sujeto. Todos somos sujetos y para hacerlo tuvimos que ser programados. El sentido artístico fundamental de los textos, sean visuales, auditivos, táctiles, esos textos suelen ser los que van a provocarnos una reacción, porque no es usual que en la vida cotidiana nos enfrentemos a textos con esa carga semántica, con ese significado. Esa ruptura de lo que esperábamos, ruptura, porque lo que esperábamos no es lo que estamos percibiendo, es ya
el primer elemento del texto artístico. La sorpresa que provoca, el sentirse indefenso de alguna manera frente a ese texto, la debilidad de comprensión del texto, el esfuerzo, el desafío que exige para que le demos un significado, para que lo aprendamos realmente el texto. Es el conductor, por así decirlo, el conector con la experiencia estética. Y la experiencia estética va a ser el resultado de toda esta configuración de la conciencia frente al texto, frente a lo que nos conmueve. Y es la palabra que quería usar porque conmover tiene que ver con movimiento, pero tiene que ver con el movimiento que está unido con otro o con otros. Y el artista, precisamente, cuando es un artista cabal, lo que busca es transmitir de su conciencia individual una sensibilidad social que una otras conciencias como la de él. Y en esa conmoción es cuando el arte nos permite aprender y crecer. Tomo mi cámara nuevamente y sigo congelando momentos. No puedo evitar recordar las palabras del filósofo Edgar Morin que dicen: las propiedades que parecen pertenecer a la fotografía son las propiedades de nuestro espíritu que se fijan en ella y que ella nos devuelve. La riqueza de la fotografía reside no en lo que está en ella, sino en lo que nosotros fijamos o proyectamos en ella.